Listo, ahí voy. Hola personitas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, independientemente de la hora que nos estén escuchando. Qué emoción estar aquí una vez más con ustedes. Hoy lunes, empezando la semana con todo, regresando de Semana Santa. El día de hoy estamos grabando después de las vacaciones, después de este periodo tan para algunos preocupante, que es el salirse de la rutina, enfrentarse con ciertos tipos de alimentos, enfrentarse con ver su propio cuerpo en traje de baño, pero al final del día, por eso estamos aquí en Sin Culpas, para quitarnos todas las ideas que nos ha introyectado la cultura de la dieta, para poder aprender a tener un juicio crítico basado en evidencia, pero para escoger siempre la salud desde el amor. Qué gusto estar aquí, oigan, y estoy más que emocionada porque nuestro maravilloso team Ícaro Productions nos acaba de decir que ya estamos en Latinoamérica. ¡Woo! De verdad, qué emoción a todas las personas de habla hispana que se encuentran por abajo de México, que nos dicen, saludan por abajo del Ecuador, que podrían ser justo Argentina. También nos saludamos desde Perú y los saludamos también en Ecuador. ¡Qué alegría! Oigan, qué emoción, de verdad. Gracias por este espacio, por esta escucha, se los agradezco de todo corazón. Y pues todos sean bienvenidos una vez más. Como saben, no lo tengo que decir, pero los invito a que vayan por su cafecito, su agüita, lo que quieran tomar, porque el capítulo del día de hoy estoy sumamente emocionada de abrir este tema. Es un tema que me apasiona, que me encanta y de alguna manera u otra siempre ha estado vinculado con el origen de tanto Sin Culpas, el podcast, como de mi marca de nutrición Less Guilt, More Love, que la traducción literal sería menos culpa y más amor. Entonces, pues ahora sí vamos a empezar. Y este tema es los trastornos de la conducta alimentaria, también llamados trastornos alimentarios. Y como hemos visto, uno de los objetivos de este podcast es informar, es traer a colación todo lo que existe en el mundo de la nutrición, todas las reacciones bioquímicas que se desencadenan en el cuerpo relacionado con el consumo de alimentos, entre otras cosas, pero todo eso para poder entender cómo la cultura de la dieta nos ha influenciado a tener ciertas conductas que más que saludables son dañinas para nosotros. Y también una de las razones por las que salen estos dos proyectos es porque yo sufriendo un trastorno alimentario me doy cuenta que muchas veces, incluso teniendo las herramientas y los conocimientos, puedes jugarlos en contra tuya. Entonces, este capítulo está destinado para empezar a quitarle el velo a este tema tabú, seguirnos informando y para que también entiendan por qué defiendo tan arduamente lo que defiendo en todos los capítulos. Como siempre les digo, me pueden cuestionar, no se tienen que quedar solo con lo que yo les digo, pero que entiendan la motivación que sale de estar ahora sí que defendiendo todo lo que defiendo y ser activista en este tema. Y pues para comenzar, quiero platicar con ustedes puntualmente qué son los trastornos alimentarios, porque creo que sigue existiendo mucho estigma con respecto a estas enfermedades. Gracias a Dios, en los círculos en los que me desenvuelvo, tanto mi familia nuclear como extensa, mis amigos más cercanos, mi novio, pues se han podido empapar un poco más de información para hacerlo algo más normal y entender cómo se tiene que trabajar con enfermedades, pero me gustaría que se pudiera replicar esta educación y conocimiento en más lados para tanto prevenir como detectar y ayudar. Entonces vamos a empezar diciendo que los trastornos alimentarios son enfermedades mentales y voy a desglosar un poco más la definición después, pero con estas dos palabras de enfermedad mental, lo que quiero hacer hincapié es que es una enfermedad igual de grave que cualquier enfermedad fisiológica o física. Es una enfermedad que no por manifestarse necesariamente automáticamente en nuestro cuerpo, como puede ser, por ejemplo, toda la cuestión de la neumonía o las cuestiones pulmonares por el COVID-19, tiene exactamente la misma gravedad. Incluso me podría atrever a compararlas con un cáncer.
Y esta analogía puede ser muy fuerte, pero es como si realmente se fuera extendiendo por todo tu cuerpo, por todo tu ser, esta estructura de pensamiento. Y entonces se debe tratar con la misma seriedad y con el mismo cuidado que se trataría otro tipo de enfermedades. Y también lo quiero traer a colación porque un trastorno alimentario no se va a curar diciéndole a la persona que coma más, que coma menos, que ya no vomite, que no haga ejercicio, que se relaje, que por qué piensa eso de ella o de él. No, es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Y nuevamente trayendo colación que es una enfermedad mental, hay que estar conscientes que el centro de este tratamiento y de esta recuperación va a ser el acompañamiento psicológico. Yo como nutrióloga, claro que tengo un rol y ahorita les voy a explicar cómo es que yo en estos momentos trabajo y cómo es que un equipo multidisciplinario trabaja en cuanto a nutrición, pero la base del tratamiento es psicológico. Entonces, independientemente de que las manifestaciones puedan verse físicamente, tiene un trasfondo emocional. Entonces, eso es lo que hay que atender principalmente. Y bueno, lo que caracteriza a estos trastornos alimentarios, que vamos a hablar de los diferentes trastornos alimentarios que existen, es que todos tienen una relación afectada en cuanto al alimento y el cuerpo. Independientemente de las características o síntomas que tenga cada trastorno, todos van a tener una relación con comida y con cuerpo y esta relación va a tener afectos negativos, va a tender a conductas de riesgo relacionadas con estas dos características. Y entonces, habiendo dicho esto, también una definición que me gustó mucho de un artículo es que son enfermedades graves, crónicas. Actualmente es muy preocupante todas las situaciones de enfermedades crónicas, como son la diabetes, la hipertensión, pero es importante darse cuenta que así como estas enfermedades se prolongan a lo largo de la vida, también los trastornos alimentarios se prolongan a lo largo de la vida. Y así como la diabetes únicamente puedes llegar a un estado de remisión, que quiere decir esto, que los síntomas ya no son latentes y que está todo regulado y que puedes vivir un estilo de vida tranquilo, normal o cotidiano, como lo decimos comúnmente, teniendo los cuidados de la diabetes, así también es un trastorno alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que te va a acompañar durante toda la vida. Y no significa que toda la vida vas a tener una mala relación con la comida y con tu cuerpo. Sin embargo, así como las personas que viven con diabetes inyectan insulina para poder seguir teniendo una vida plena, tu tratamiento es ir a terapia durante toda tu vida, para aprender el manejo emocional, para aprender a vivir estas emociones, porque si la enfermedad, como dijimos, tiene un trasfondo emocional, si hay una situación que te sobrepasa emocionalmente, puede existir una recaída, no porque sea algo malo, sino porque es la forma en la que tu cuerpo está acostumbrado a trabajar. Entonces, por eso es una enfermedad crónica que hay que tratar durante toda la vida una vez que es diagnosticada. También es muy importante tener en cuenta que estas enfermedades son multifactoriales. Vamos a hablar más adelante cuáles son las causas o factores de riesgo que pueden hacer que se desarrolle un TCA, pero es importante considerar que hay muchísimas cosas que lo pueden detonar. Y a lo mejor no es tanto como una enfermedad viral que únicamente estando en contacto con el virus te vas a enfermar, pero aquí hay muchas más causas. Entonces hay que estar conscientes de todas ellas para tampoco caer en el extremo de creer que absolutamente todas las personas tienen un trastorno alimentario. Van a existir conductas desordenadas, conductas alimentarias de riesgo, pero no necesariamente un trastorno. Pero hay que estar muy conscientes de otras variables que platicaremos más adelante. Y es importante que justo se haga un diagnóstico oportuno para saber cómo tratarlo. Ahorita vamos a platicar de esto. Entonces, una vez más, quiero rescatar que es una enfermedad igual de grave que cualquier enfermedad fisiológica, que no se cura con frases de automotivación, que no se cura teniendo fuerza de voluntad. Los que no me pueden ver, estoy entrecomillando la fuerza de voluntad, porque así como espero que no romperle el corazón a nadie con esta noticia, pero así como los papás son Santa Claus, la fuerza de voluntad no existe, ¿ok? Entonces tengamos esto consciente con la recuperación de un trastorno alimentario. Y una vez más, el core o centro del tratamiento es el acompañamiento psicológico. Y justo pueden decir, a ver,
tú estás diciendo que es una enfermedad mental y que el core es un acompañamiento psicológico. Entonces, tú como nutrióloga, ¿cuál es tu juego aquí? ¿Cuál es tu rol? ¿Por qué te sientes con la autoridad para poder hablar sobre este tema? Y creo que justo platicaba con una amiga que me preguntaba si en este momento yo puedo atender pacientes con un TCA diagnosticado y por lo menos hoy, que es 18 de abril de 2022, no puedo, puesto que no tengo una especialización como tal en este tema. Pero mi experiencia de vida, que a lo mejor no es una experiencia profesional, pero mi experiencia como paciente de recuperación, me da la oportunidad de abrir el tema y contarlo desde mi perspectiva, pero también desde cómo el tratamiento nutricional me ha impactado a mí, además de lo que yo he estudiado y me he informado con respecto al tema. Entonces, el rol de un nutriólogo es esencial en el proceso de recuperación, sin embargo, no puede ser el único que lo atienda. Y esto es súper importante. Si un nutriólogo te dice, yo puedo atenderte para recuperarte del trastorno, ojo, red flag. Un nutriólogo no puede ser el único que entre dentro del tratamiento. Y tiene que ser un nutriólogo especializado, incluso con que es un tema que me apasiona y yo diría, sí, va, me echo al ruedo. No, tiene que ser especializado. Y el rol que va a cumplir el nutriólogo es principalmente de educación en nutrición, tanto para la persona en recuperación como para sus redes de apoyo. Es una forma de capacitación, es una forma de romper estructuras de pensamiento relacionadas con la alimentación, entre otras características. En cuanto al estado de nutrición del paciente, ahorita vamos a verlo un poquito con cada tipo de trastorno alimentario, pero el rol que juega el nutriólogo va a ser dependiendo del estado de nutrición, ya sea que haya una desnutrición grave cuando ya son trastornos que no han sido tratados en mucho tiempo, o que haya alguna descompensación fisiológica o alguna alteración en los análisis de sangre. Es importante que el nutriólogo se enfoque en dar recomendaciones enfocadas en eso, pero jamás en la restricción. Un nutriólogo especializado en trastornos de la conducta alimentaria, sus recomendaciones no deben ser nada relacionadas con cultura de dieta, no enfocadas en peso, no deben estar enfocadas en quitar grupos de alimentos ni restricción de alimentos independientemente de las otras patologías del paciente. Porque como el core, una vez más, la salud mental podría ser como la que pueda dirigir todas las pautas de los siguientes tratamientos, hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que están a los pacientes, pero sí se debe velar por el estado de nutrición. Por ejemplo, si llega un paciente o una paciente cuyo grado de desnutrición ya es muy grave, justo se tiene que dar una alimentación paulatina para evitar problemas clínicos en su recuperación y que justo al recuperar todos los nutrimentos que necesita pueda pues tener una buena recuperación más fisiológica o cognitiva. Entonces, eso sucede mucho, sobre todo cuando ya son pacientes muy desnutridos. Pero también algo muy importante destacar es el acompañamiento asociado a la alimentación. Claramente, en terapia salen temas relacionados con la comida, pero el nutriólogo también tiene la oportunidad de gestionarlos durante sus sesiones, no como tal como un psicólogo, pero sí puede dar recomendaciones de alimentación intuitiva, que después platicaremos sobre este tema, en caso de estar certificado. Eh, También puede dar estrategias para tener alimentación consciente, que puede ser respiraciones al momento de comer, cómo hacer que las comidas sean más tranquilas, recomendaciones a la familia para decirle cómo tiene que concentrarse las redes de apoyo, en cómo van a verse los platillos de la paciente o del paciente, hacer hincapié en la importancia de la alimentación durante todo este proceso, justo también con los pacientes, sentarse a analizar todas sus ideologías asociadas con los alimentos, saber cuáles son sus alimentos que les provocan miedo, que se les conoce como fear foods, cuáles son aquellos que les detonan mayor ansiedad, justo irlos trabajando para romper todas estas estructuras. Y algo que me gustaba mucho que leía también de una clínica es como lograr transicionar a una alimentación, no dice intuitiva, pero intuitiva, en la que el paciente no se guíe con base en reglas o que no se guíe con base a compulsiones, sino que realmente sea una alimentación sumamente intuitiva. Entonces, es un proceso muy de la mano y muchas cosas que salen en las consultas nutricias pueden irse referidas a consultas psicológicas, por eso tiene que ser multidisciplinario, pero sí es un rol importante. Entonces, justo
sí resultaba importante compartírselos para que sepan que los nutriólogos tenemos una función dentro de la recuperación, aunque el core es el tratamiento psicológico. Y habiendo dicho esto una vez más, también la persona que te acompañe terapéuticamente en cuanto a psicología tiene que ser especialista en el tema. No cualquier psicólogo te puede atender. Tiene que tener especialización también. Entonces es importante considerar esto y que sea un equipo multidisciplinario. En muchos casos es necesario también psiquiatría, es necesario también a lo mejor un fisioterapeuta o un rehabilitador, dependiendo de la gravedad o el trastorno a trabajar, pero tiene que ser multidisciplinario, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y ahora bien, creo que a lo mejor, insisto, puede ser un poco confuso todo este tema de qué aspectos maneja el nutrólogo, qué aspectos maneja el psicólogo, pero es importante que sepamos que se necesita de todos. Ahora bien, con respecto a los tipos de trastornos, aquí también vamos a empezar un poquito a desmitificar, porque realmente no solo existe la anorexia y la bulimia, y la anorexia no es estar en los huesos, y la bulimia no es estar sentada o sentado frente a un excusado vomitando. Esos son estereotipos de los trastornos de la conducta alimentaria, que después vamos a tener un capítulo específicamente de eso, de desmitificación de todos estos estigmas, estereotipos o ideas falsas sobre los trastornos. Pero para resumirlos muy puntualmente, donde se diagnostican los trastornos o la forma de diagnosticarlos es a través de un manual de psicología que se llama DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos que se utiliza actualmente. Y esto solo lo puede diagnosticar un psicólogo. Un nutriólogo puede llegar a ir a mi consulta y yo sabiendo todos los síntomas puedo decir, esta persona tiene sintomatología de un trastorno alimentario. Lo voy a referir a consulta psicológica para que le hagan las pruebas. Pero un nutriólogo no lo puede así decir nada más. Ah, tienes esto. No, puede sospechar y puede referir. ¿Ok? Bueno, entonces, primero está la anorexia. Y la anorexia, hay dos tipos de anorexia, no me voy a meter mucho en todas las definiciones, pero una se caracteriza por conductas muchísimo más restrictivas, puede ser todo el control de calorías, empezar a restringir alimentos, incluso ayunos extenuadamente prolongados, que por eso hay que tener cuidado, como hablamos en el capítulo del ayuno intermitente, porque es un paso al charco de los trastornos alimentarios. Y por el otro lado están los trastornos, bueno, la anorexia purgativa. Existe la restricción claramente energética, pero también hay conductas de purga, que puede ser como en la bulimia del vómito, pero otras más. Insisto, este capítulo también, si son sensibles a todos estos temas de la conducta alimentaria, les pido que no lo escuchen para no detonar nada al respecto. De verdad, es en su tiempo, escúchenlos cuando se sientan contenidos. Si lo quieren escuchar en sus terapias, también háganlo, pero que sea con redes de apoyo, porque podrán decir, ay, qué exagerada, pero la realidad es que hay ciertos temas que te pueden mover más, que pueden ser un factor de riesgo, entonces con cuidado. Eh, bueno, y entonces está la anorexia purgativa, que son restricción, pero con purgas. Luego hay otro tipo de anorexia, que se conoce como un trastorno alimentario especificado, que es la anorexia nerviosa típica, que yo creo que es la que es más común porque están no en un tipo de cuerpo en específico. Todos creemos que la anorexia es grave cuando la persona está hasta los huesos y ahí ya tiene anorexia. La realidad es que puedes tener una complexión relativamente normal, como hablábamos en el capítulo anterior del peso, o incluso vivir en un cuerpo grande y tener anorexia. Eso es la anorexia nerviosa típica, que incluye todos los síntomas, pero no incluye el peso. Entonces es algo muy paradójico y que de verdad hay que estar muy pendientes al respecto porque este tipo de enfermedad puede estar presente en muchísimas personas. Luego está la bulimia, que se caracteriza por dos puntos. Hay un episodio de atracón, que un atracón de verdad no es lo que solemos decir coloquialmente de es que tuve un atracón porque comí muchísimo. De verdad son episodios muy fuertes que vive la persona, muy violentos para sí misma, muy angustiantes. O sea, no es como que, ay, comí mucho. De verdad es algo muy impactante para la persona y que hay que respetarlo como tal. Son cantidades de comida impresionantes en un periodo muy corto de tiempo, más
la cantidad es más de lo habitual que está acostumbrado a comer la persona, donde son compulsiones impresionantes, es decir, la persona no tiene control sobre lo que come, generalmente lo hace a escondidas y es una sensación de vergüenza, culpa, malestar al terminar. Y seguido de la purga. Insisto, hay muchos tipos de purga, no solo el vómito, puede ser laxantes, diuréticos, ejercicio en exceso, pastillas para bajar de peso, pero esto en consecuencia del atracón. Eso caracteriza a la bulimia. Tiene que repetirse en periodos de tiempo, es decir, se tiene que cumplir con una frecuencia para decir que se tiene bulimia. Si no se considera bulimia típica, es decir, que no cumple con el tiempo, es menor frecuencia, entonces es bulimia, pero no 100%. Entonces, si se dan cuenta, puedes tener un trastorno alimentario. Por eso es importante toda la batería de pruebas. Luego está el trastorno por atracón, que a diferencia de la bulimia, no hay episodio de purga, simplemente está el episodio de atracón. Y también necesitamos que sea en un periodo específico, que se repita con cierta frecuencia. Y como les decía, hay otros que se llaman trastornos alimentarios especificados o no especificados, antes conocidos como TANES también, que es que casi casi tienes un poco de todo, entonces puedes tener las purgas, pero no los atracones, puedes tener los atracones, pero solo en la noche. Entonces, justo es importante ir explorando cada área. Y insisto, no nos basemos solo en el peso y en estos estigmas y estereotipos, porque realmente todos son igual de graves y todos se tienen que tratar con la misma enfoque y con la misma compasión y con el mismo amor. Es importante entender que no es culpa de la persona, que no es como que la persona se haya despertado un día y diga, ah, yo quiero tener un trastorno, quiero llamar la atención. No, realmente es algo involuntario, es algo que se detona, que sucede y que hay que verlo con esa compasión. Eh, Como también reflexión, les quiero compartir dentro de la parte que les decía que son enfermedades graves, omití compartirles y por eso lo quise sacar a colación ahorita que me acordé, que la mortalidad de los trastornos alimentarios es sumamente grave. Les voy a leer textualmente, la anorexia es la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, por encima de otras como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Es decir, que de las enfermedades mentales, la anorexia principalmente es la más letal. Y los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente en la población pediátrica, porque la edad promedio puede ser arriba o abajo de esta rango de edad, pero son los 12 años donde se empiezan a desarrollar estos trastornos. La tasa que tiene es con un riesgo de 6 a 12 veces mayor de presentarse en la etapa prematura. Entonces es muy importante considerar que son tasas mortales muy, muy elevadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. Y con respecto a, oye, sí, existen todos estos trastornos, ya entendí que son igual de graves, pero ¿cómo sé si estoy en riesgo? Así como si dicen, ay, pues si estás en contacto con alguien que tiene COVID, puedes desarrollar COVID. Si comes algo que esté contaminado, puedes desarrollar una diarrea infecciosa. Si tienes este estilo de vida, puedes desarrollar alguna enfermedad crónica. Sí, pero ¿cómo puedo saber si puedo desarrollar un trastorno alimentario? Existen 3 factores que hay que tener en cuenta para que se desencadene un TCA. Están los factores predisponentes. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que las etimologías nos ayudan en todo. Pre, que significa antes, disponentes, o sea, que se van a disponer. Entonces, que están antes de que se disponga el trastorno y son características que pueden ser individuales, familiares y sociales. En individuales está muy marcada la personalidad del paciente. Hay ciertos temperamentos que tiene la persona de forma natural, pero esos pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, yo soy una persona con tendencias más de un trastorno de restrictivo, pero también cierta compulsión, ¿no? Entonces soy muy estructurada, muy rígida, muy obsesiva, muy cuadrada, soy muy perfeccionista y esos son como características que existen principalmente en los trastornos restrictivos. Por ejemplo, las personas con características a lo mejor más enfocadas a un trastorno
de bulimia o por atracón, que ojo, las personas que son así no necesariamente van a desarrollar uno, pero tienen mayor riesgo, son aquellas que son más impulsivas, que son más, que tienen más tendencia a hacer actitudes que les ponen en riesgo, que quieren todo rápido, más voraces, así literal, que quieren todo rápido en este instante. Son perfiles. Puede haber personas que sean así y nunca lo van a desarrollar, pero hay mayor tendencia a que este tipo de personalidades lo puedan desarrollar. Claramente que exista una valoración negativa con respecto a tu valor como persona, tu autoestima, donde depositas tu valor. Eso es muy característico también. Familiares, que exista presión estética dentro de la familia, comentarios gordofóbicos, comentarios continuos con respecto al cuerpo, con respecto a la alimentación, que hay antecedentes de trastornos alimentarios. Se ha estudiado también la cuestión genética en poder desarrollar un TCA, entonces hay una tendencia biológica inclusive que si dentro de la familia hay un trastorno alimentario, pueda haber trastornos alimentarios en la familia. Eh, la relación familiar, familias que son muy protectoras o familias que son demasiado laxas, ahora sí que los polos opuestos. Y existe una como tendencia, no es que sea la verdad absoluta, pero que sean hijos únicos. Y luego están los factores sociales, que es lo que tratamos de hacer aquí en Sin Culpas de Romper, que es la cultura de dieta, ideales estéticos de delgadez, participar en ciertos deportes, ciertas profesiones, por ejemplo, la nutrición es un factor de riesgo para desarrollar un TCA. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos con los factores desencadenantes, que en inglés se llaman trigger factors, que literal es como si fuera un gatillo. Trigger es este gatillo. Entonces, es como si la pistola, cuando sucede este factor, ¡pum!, se dispara. Es decir, ya estaba todo esto existiendo, pero pasó algo, ¡pum!, y se disparó. Y pueden ser muchos pequeños factorcitos que al final son algo grande. Es decir, es la gota que derrama el vaso. Puede ser, por ejemplo, la pubertad, estar en la adolescencia, puede ser insatisfacción corporal, empezar una dieta. De hecho, una estadística muy fuerte es que los adolescentes que realizan dietas tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno alimentario, que vivan un evento estresante, la pérdida de un ser querido, un divorcio, un viaje, intercambios es muy común, una relación tóxica, ya han terminado una relación tóxica, alguna agresión física, violaciones, temas muy fuertes, pero que en realidad ese momento fue lo que detonó el trastorno. Es decir, ya está todo listo para que algo llegara y lo explotara. Y los factores mantenedores, que realmente es lo que va a perpetuar la enfermedad si no se trata, es seguir en dietas. Justo la cultura de la dieta nos hace entrar en estos círculos, y por eso es súper importante el rol de los nutriólogos, porque un nutriólogo puede desarrollar o puede desencadenar un trastorno alimentario. El vivir aislados, todas estas como sensaciones de control, de obsesión, los ambientes en donde te desenvuelves, es muy importante estar conscientes de estas tres como esferas, porque todas influyen. Y habiendo dicho esto una vez más, no significa que todas las personas que son perfeccionistas van a desarrollar un TCA, o no significa que todas las personas que se van de intercambio o que tienen problemas también a lo mejor relacionados con su sexualidad van a tener un trastorno alimentario. No. O un mito también súper común que vamos a desmitificarlo ahorita, es que si la madre es súper obsesiva y controladora con sus hijos, van a desarrollar un trastorno alimentario. No, esto no necesariamente es así, pero sí hay mayor probabilidad de que suceda. Entonces, con estos puntos empezamos a introducir este tema porque va a ser un tema que va a ser muy hablado en los próximos capítulos, porque lo que quiero con toda esta información que les doy, desde dieta keto, ayuno intermitente, las dietas restrictivas, el déficit calórico, grupos de alimentos, del peso, todo lo que hemos hablado aquí en Sin Culpas, para concientizar y entender qué pasa en nuestro cuerpo, es para prevenir estas enfermedades. Porque un factor desencadenante es hacer dieta. Porque un factor predisponente es que tu valor esté en tu cuerpo y en tu forma de alimentarte.
porque la cultura de la dieta se vale de todo esto para llevarte al otro lado. Y vi una frase hace unos días, no me acuerdo exactamente la frase como tal, no la voy a citar, pero la voy a parafrasear, que incluso tener una alimentación completamente sana ya no es sano, porque eso es un trastorno alimentario, la obsesión con respecto a la alimentación. Y insisto, tampoco quiero generalizar y decir, es que ya todos tenemos uno en la cultura de la dieta, no. De hecho, vamos a abrir aquí un caso de discusión y me encantaría que en redes sociales, si no nos siguen en Les Give More Love, ya cambiamos el username, ahorita se los digo, pero que en redes sociales compartan, voten, vamos a hacer esta dinámica de esta cuestión cuando sale este capítulo, de este tema de discusión. Una vez había un tweet que vi que decía, parecía cuento, había una vez un tweet que decía, así como no todas las personas que beben alcohol van a desarrollar alcoholismo, no todas las personas que cuentan calorías van a desarrollar un trastorno alimentario. Y yo dije, a ver, si es real, o sea, si es real que no todas las personas que están consumiendo, incluida yo, alcohol, vamos a desarrollar una adicción al alcohol. Pero también es real, evidenciado y comprobado que el beber alcohol es un factor de riesgo para desarrollar alcoholismo. Y que si tienes todos los factores predisponentes, el beber alcohol te va a desarrollar una adicción. Eso por un lado. Y con contar calorías, es real que no todas las personas que cuenten calorías van a desarrollar un TCA, pero es real que las personas que cuentan calorías pueden desarrollar un TCA. Entonces, habiendo dicho esto, si fumas no necesariamente te va a dar cáncer, pero te puede dar cáncer. Entonces es entender que, ok, sí, no todos lo van a desarrollar, pero por eso vamos a informar, para que tú estés consciente de que es un factor de riesgo y que muchas veces ni siquiera va a ser, es que porque conté calorías, no, no. Literal, esa era la gota que derramó el vaso. Entonces, hay que informar y prever, porque si podemos prevenir, es la mejor medicina, es la mejor salud, es la mejor nutrición, la prevención. Y ahí es donde entra mi rol como nutróloga, que es lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo atender pacientes con TCA, por lo menos hoy. ¿Por qué? Porque no soy especialista en el tema, independientemente de mi experiencia, porque cada experiencia es diferente. Pero sí puedo prevenir. Con mi modelo de alimentación intuitiva, nutrición holística, salud desde el amor, puedo prevenir a personas que llegan con conductas de riesgo, no con un diagnóstico de trastorno alimentario, sino con síntomas de poder desarrollar uno, con factores predisponentes y empezando a hacer dietas y todo esto. Y puedo ayudar a decirles, este no es el camino, regrésate. Algo que me dio muchísima consolación una vez fue que me dijeron, la etimología de trastorno es trans, que es volteado, digámoslo de alguna manera, giro. Entonces, un trastorno es que estás girando en el sentido contrario a lo que te gira. Entonces, eso me dio mucha esperanza a mí en el sentido de decir, puedes regresar a un estado de bienestar. Y realmente es muy fuerte la experiencia de vivir con un TCA, que este no está en este capítulo, entonces no voy a abordar mi experiencia, pero sí decirles que seamos compasivos con estas personas, seamos muy reflexivos con lo que compartimos en redes sociales y por eso hay que ser muy empáticos. ¿Y con esto qué quiero decir? No porque a mí contar calorías no me genere un trastorno alimentario, no significa que lo que yo comparto en redes pueda ser sensible para otra persona. Entonces, tengamos cuidado con lo que compartimos con respecto a nuestros cuerpos, con respecto a los cuerpos de otros, con respecto a la alimentación de otros. No sabemos qué hay detrás. Una vez más, por eso no elogiemos el peso, por eso no critiquemos la forma de comer de otra persona, porque no sabemos qué hay detrás. Es muy importante. E insisto, quería sacar este tema, hacer este capítulo, porque aunque la continuidad de los siguientes a lo mejor no es exactamente un trastorno alimentario, pero siempre voy a revisar este punto. Porque por eso nace Let's Give More Love. Let's Give More Love nace sin culpas, pero con el objetivo de, además de informar, desmitificar a la cultura de dieta y generar juicio crítico, todo esto para prevenir un trastorno alimentario. Así que si escuchas esto, donde lo escuches, compártelo, ábrete la reflexión y de verdad
dejar de estigmatizar, porque así como el cáncer es una enfermedad mortal, los trastornos alimentarios lo son. Y les agradezco como siempre su escucha y de verdad, una vez más, saltar y relucir, cuidado cómo se atienden, verifiquen las credenciales de las personas que les dicen que los puedan atender. Eh, es válido, tu dolor es válido, no estás loca, no estás loco. Esa lucha interna al momento de comer, al momento de ponerte ropa, es real, pero, pero tienes un camino de regreso. Entonces, de verdad les agradezco su escucha, su tiempo, eh, de verdad compartan y cierro mis ojos si no me estás viendo porque me encantaría que compartieras, pero para que esto llegue a más personas. Que si le des manita arriba, sea porque sabes que este maravilloso mundo de las redes sociales, eso ayuda a que llegue más gente. Y que una vez más, si le das manita abajo, ponme por qué. Dime por qué lo haces, para yo también saber qué puedo hacer mejor. Pícale suscribirse. Si no nos siguen en redes sociales, les voy a decir cómo estamos para que nos contacten. Estamos LG More Love-bajo. Literal, en lugar del Guild, es LG More Love-bajo. Así nos pueden encontrar en Instagram y en el resto de las redes sociales. Y en YouTube como Sin Culpas Podcast. Y también estamos en Spotify, también estamos en Apple, también estamos en Google Podcast, para que vayan a añadirlo a su lista de reproducción y de verdad vayan a ver los otros capítulos o vayan a escucharlos porque todo tiene una continuidad y relación para prevenir esto. Y espero llegue a más gente, espero seamos más activistas al respecto y que ayudemos. Y cuando nos encontremos una persona que viva esto, digamos, no está sola. Y si tú lo estás viviendo, yo te digo, guerrera, guerrero, no estás solo. Gracias por escucharme. Yo soy Daniela Roldán, estoy aquí para servirles y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Sin Culpa.